Bien, vamos a hacer las funciones de un ángulo agudo. Sabemos que esta figura tiene el primer ángulo agudo alfa y el segundo ángulo beta. Vamos a tomar respecto a alfa. Las funciones son del seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Son 6 funciones. El seno se abrevia sen, coseno, cos, tangente, tg, cotangente, cotg, secante, sec, cosecante, cosec. La función del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es el ángulo, cateto opuesto es el que está al frente, donde está yendo la mina del lápiz. Este lado es opuesto. Y este lado es adyacente porque está al lado del ángulo. Entonces, cateto opuesto es el lado, voy a poner el lápiz y hacemos esta relación. Donde está la punta es opuesto. Aquí es adyacente y esta es la hipotenusa. Cateto opuesto, en simbología, el lado A, sobre hipotenusa, el lado B, o digo el lado C, el más grande, lado C. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es este. Es el lado B sobre el lado C, que es la hipotenusa. Luego viene tangente, cateto opuesto, cateto adyacente. Opuesto es el lado A, adyacente es el lado B. En física, suficiente que sepan las funciones de seno, coseno y tangente. Cotangente, por eso escribí aquí, es la inversa de la tangente. Es cateto adyacente, el lado B, sobre cateto opuesto, el lado A. Si se fijan, estos se invierten. Secante, hipotenusa, es el lado C, sobre cateto adyacente, que es el lado B. Entonces la secante es inversa del coseno, o el coseno inversa de la secante. Cosecante es el lado C sobre cateto opuesto, que viene a ser el lado A. Entonces son 6 funciones. Repito, en palabras tienen que saber esto. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a hacer referencia a los siguientes términos que conocemos. Opuesto sobre hipotenusa, una palabra de admiración. Entonces, cuando es admiración, se acuerdan del seno. Cateto adyacente. Adyacente, para mí va a ser A, hipotenusa H. Es la palabra A, como de desprecio. Siguiente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, mezclamos estas dos primeras palabras. O, A. Eso es tangente. Opuesto sobre adyacente. La cotangente sería la inversa. A, O. Adyacente, opuesto. La secante, inversa de esta. Hipotenusa sobre adyacente, A. Y la cosecante sería hipotenusa sobre opuesto. Se van a acordar de la palabra hola. Eso viene como cosecante. Bien, ahora recordamos un poquito lo que es el seno de alfa, coseno de alfa, en fin. Y tenemos que sacar las funciones de ángulos complementarios de los dos ángulos. Voy a poner la puntita del lápiz así. Sabemos que donde está la mina es el lado opuesto. El seno, hemos dicho, opuesto sobre hipotenusa. Opuesto es el lado A.
hipotenusa es el lado más grande, el lado C. Voy a agarrar este color. Este es el lado C. Este lado azul. Coseno es el cateto adyacente que está al lado del lápiz. Es el lado B sobre la hipotenusa. El lado C. La tangente es opuesto sobre adyacente. Opuesto es el lado A y adyacente es el lado B. Cotangente, sabemos que la inversa de la tangente es adyacente sobre opuesto. Adyacente es el lado B, opuesto es el lado A. En el siguiente tenemos la hipotenusa sobre adyacente, que es el lado, en este caso B. Y la cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. Hipotenusa opuesto es el lado rojo. Ahora sacamos del seno de beta. El seno de beta, voy a poner así el lápiz, entonces donde está la mina es opuesto y al lado de este lápiz es el cateto adyacente. Entonces tenemos seno es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto es el lado B. Hipotenusa es el lado C. Adyacente sobre opuesto es coseno. Adyacente en este caso es el lado A. Sobre la hipotenusa, el lado C. Tangente es opuesto, es el lado B. Sobre adyacente es el lado A. Invertimos. Cotangente sería el lado A sobre el lado opuesto B. Hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa es el lado C. Sobre adyacente, que es el lado A. Y cosecante es la hipotenusa sobre el lado opuesto B. Entonces voy a aclarar esto un poquito. Acá vamos a decir que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Fíjense sus valores, A sobre C. El coseno de alfa es igual al seno de beta. La tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Y la tangente de alfa es igual a la cotangente de alfa es igual a la tangente de beta. Tienen los mismos valores. La secante de alfa es igual a la cosecante de beta y cosecante de alfa es igual a la secante de beta. Por esto también se dicen que son ángulos complementarios por sus funciones. Bien, vamos a hallar las funciones de ángulos notables, en este caso de 30, 45 y 60 grados. Esta figura es un triángulo equilátero. Es una figura que tiene sus lados iguales, por eso se llama equilátero. De A hasta B mide 2 unidades en este caso. De A hasta C igual, de C hasta B
lo mismo. La suma de los ángulos interiores siempre tiene que dar 180 grados. Entonces, el ángulo de A sería de 60 grados del lado del vértice B, de 60, vértice C 60. Total tengo los 180. Voy a hacer en esta figura, voy a bajar una perpendicular desde el vértice C que corte al lado AB en esta forma. Entonces, desde A hasta D, esto voy a poner el vértice D, además pequeño, hasta D, desde A hasta D, como desde D hasta B. ¿Cuántas unidades mediría? Si es la mitad de 2 sería 1 y este lado 1. Y 1 más 1 me da las 2 unidades. El ángulo lo mismo, partimos por la mitad de 60, este ángulo es de 30 y este lo mismo. Entonces tenemos este tipo de figura, más o menos esto, así. Este es 4, esto mide, tiene un ángulo de 30 grados y este de 60. Esta figura, si desdoblamos este lado, dos de estos hacen un triángulo equilátero. Entonces voy a trabajar con el lado izquierdo, podía hacerlo con el derecho, es lo mismo. Elijo este lado. Tengo el vértice A, el vértice C. Y la longitud, en este caso esto se vuelve hipotenusa y aquí viene el ángulo recto. Hemos dicho que esto mide 60. Y por deducción hemos sacado que este ángulo mide la mitad de 60. Desde A hasta D, ¿qué longitud tiene? Tiene longitud 1, una unidad. Y desde C hasta D, ¿conocemos la longitud? No conocemos. Eso tenemos que calcular. Entonces hago el cálculo. Cálculo de el segmento CD o el lado CD. Aquí aprovecho de Pitágoras. Pitágoras dice, la hipotenusa con la hipotenusa AC elevado a 2 es igual a la suma de los dos catetos AD, en este caso AD, y el cateto CD. Esto sería AD más CD. Y esto elevado a 2 y esto también. Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Qué conocemos? ¿Conocemos este lado? Sí, vale 2. ¿Conocemos este lado? Vale 1. ¿Conocemos este? No. Voy a escribir en esta forma. Voy a invertir los miembros. AD más CD, el primer miembro, y es igual a AC, que va al segundo miembro. Es lo mismo, solamente están invertidos. ¿Para qué hago esto? Para hacer un mejor despeje. No conozco CD. Es mi incógnita. Y en el miembro segundo, en el segundo miembro, tengo AC elevado a 2. ¿Cómo pasa este término? Está sumando, pasa a restar. Y me queda así. Aquí, si está elevado a potencia 2, determino la raíz. Y tengo
AC elevado a 2 menos AD elevado a 2. Ahora sí reemplazo. ¿Cuánto vale AC? AC vale 2 elevado a 2 menos AD, ¿cuánto vale? 1 elevado a 2. CD, hago operaciones aritméticas, potencias. 2 elevado a 2 es 2 por 2, me da 4, 1 por 1, 1. Y CD, hago la diferencia, me queda raíz de este número. Entonces CD, la distancia de aquí a aquí, tiene este valor. Ese es radical. Y lo dejo en radical.